dejándonos discipular. Dejándonos discipular. ¿Cuántos se dejan discipular por sus pastores? Si aún no te has dejado discipular por tu pastor, esta palabra es para ti. Y si ya te has permitido recibir la dirección de tu pastor, también esta palabra es para ti. Y quiero invitarlos, amados hermanos, a que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16. Me permito leerte los versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este fue el primer encuentro que Pablo tuvo con Timoteo. Este joven, tal vez muchos lo llaman un niño, porque realmente era de tierna edad. Pero este joven fue visto por primera vez por Pablo en Derbe. Y a partir de este primer encuentro, Timoteo se aferró a la compañía de Pablo. Timoteo, siendo un joven, creyó en la palabra que Pablo había predicado allí en Derbe y en Listra. Pero este joven, a pesar de su tierna edad, fue obediente a la palabra que Pablo predicaba. Timoteo fue obediente a cada una de las ordenanzas que Pablo le enseñaba. Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Será que Cristo Jesús puede encontrar en ti de que en aquel lugar donde tú vives, las personas puedan dar buen testimonio de ti como creyente, las personas puedan dar un buen testimonio de ti como cristiano o como cristiana? ¿Tienes tú este mismo buen testimonio que Pablo halló en Timoteo en medio de estas dos ciudades? Y es que nos llamamos cristianos, pero muchos de nosotros los cristianos descuidamos llevar un buen testimonio delante de Cristo Jesús y delante de los hombres. Somos cristianos cuando estamos en la iglesia, pero muchas veces aún cuando estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, allí perdemos el testimonio, porque allí somos otras personas. Pero aquí dice claramente las Escrituras de que los habitantes de Derbe y de Listra daban buen testimonio de Timoteo.
¿Cuál es el testimonio que puede hallar Cristo Jesús alrededor de las personas que se encuentran alrededor tuyo? ¿Será que Cristo Jesús puede encontrar en el barrio donde cada uno de nosotros vivimos, en la empresa donde trabajamos, en la universidad donde estudiamos, en el lugar donde nos desenvolvemos? ¿Será que Cristo Jesús puede hallar buen testimonio de cada uno de nosotros? Porque allí estaba Timoteo, pero la gente de esos lugares daba buen testimonio de él. Y por el testimonio que halló Pablo en él, Pablo lo llama para que lo acompañe en su ministerio. Así queda registrado en el versículo número 3 que dice: quiso Pablo que éste fuese con él. Pero hoy vemos tristemente, nosotros los pastores, que tomamos a los miembros de las iglesias donde el Señor nos permite pastorear y le pedimos que nos acompañen a hacer la obra de Cristo Jesús, esa obra que no ha sido encomendada solamente a los pastores. La obra redentora de Cristo Jesús ha sido encomendada para toda la iglesia. Y tú eres parte de la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces para ti también es el llamado a predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le pide a Timoteo: acompáñame a hacer la obra que se me ha sido encomendada. Y Timoteo no tuvo excusa alguna. Timoteo de inmediato siguió a Pablo. Timoteo de inmediato siguió al varón de Dios. Él no le dijo a Pablo: Pablo, yo soy un joven, me encuentro en la edad de la adolescencia. No, él de inmediato siguió a Pablo y le acompañó en todo su ministerio. Pero también vemos de que la primera ordenanza que Pablo le da a este joven es que debía circuncidarse, porque su padre no era judío, su padre era griego. Y Timoteo fue circuncidado por la orden que Pablo le dio. Vemos que al igual que los grandes hombres de fe que la Biblia nos presenta como ejemplo, este jovencito sigue a Pablo sin oponerse a él, sin tener ninguna excusa para quedarse allí en Listra. Timoteo decide seguir al hombre de Dios. Timoteo decide obedecer al hombre de Dios, porque cuando tú y yo obedecemos a un varón de Dios, a una mujer de Dios, estamos obedeciendo es precisamente a nuestro Señor Jesucristo, porque este hombre de Dios ha recibido el llamado de Cristo Jesús. Esta mujer de Dios fue llamada por el Señor Jesús. Pero entonces muchos creemos y pensamos que yo no tengo por qué rendirle obediencia al hombre. Yo tengo que rendir mi obediencia al Señor. Pero olvidamos que este hombre de Dios, que esta mujer de Dios ha recibido el llamado precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Señor llama a Moisés para libertar a su pueblo, era el mismo Dios, era el mismo Señor Jesucristo quien iba a libertar al pueblo de Israel por medio de este hombre escogido por el Señor. Y los pastores han sido llamados por Cristo Jesús precisamente para pastorear a su iglesia, para pastorear a sus ovejas, para pastorear a sus discípulos. No ha sido por voluntad propia,
que los pastores se levantan a pastorear, ha sido por el llamado que Cristo Jesús les ha hecho. Y nosotros debemos sujetarnos a la dirección que el Espíritu Santo de Dios les ha dado a los pastores. Dice claramente que Pablo quiso que Timoteo, este joven creyente, le acompañara. Pero ¿por qué Pablo decide llamar a Timoteo para que le acompañe en su ministerio? Por el buen testimonio que halló de Timoteo en Derbe y en Listra. Timoteo, a pesar de su corta edad, era un hombre de buen testimonio delante de sus coterráneos. Y tú y yo también debemos mantener un buen testimonio en medio del lugar donde tú y yo vivimos, en medio del barrio donde está nuestra familia, en medio de la universidad donde estudiamos, en medio de la empresa donde trabajamos. Debemos tener un buen testimonio, porque en ti y en mí está la imagen de Cristo Jesús. Y debemos cuidar esta imagen, porque tú y yo reflejamos la imagen del Señor aquí en la tierra. Dice el libro de Segunda a Timoteo, en su primer capítulo, los primeros 5 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Miramos en esta porción de la palabra cómo el apóstol Pablo, un hombre de Dios, aquel hombre que en sus primeros inicios perseguía a la iglesia, pero que ahora es un hombre, después de que tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios, entregó su vida al servicio a nuestro Señor Jesús. Pero ahora este hombre, siendo apóstol de Cristo Jesús, conforme a la promesa que es en Cristo Jesús, él quiere también que Timoteo, este joven discípulo suyo, alcance ver la gloria del Señor. Y se preocupa intensamente por él, a tal punto que ya lo llama hijo mío. Pablo toma a Timoteo como este joven al que él le dedica tiempo suficiente para llevarlo a un crecimiento espiritual grande y poderoso, semejante al suyo. Pero ¿qué encuentra Pablo en Timoteo? Encuentra la educación ferviente que este joven muchacho recibió de su abuela y recibió de su madre. Esto es un claro ejemplo para nosotros como padres. ¿Qué estamos haciendo nosotros para educar en la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres
para enseñarles a nuestros hijos a tener el temor a Dios, el temor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos permanezcan en los caminos del Señor Jesús? Aquí Pablo en el verso 3 dice claramente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y es que nosotros los pastores oramos por cada oveja que el Señor nos ha entregado. Oramos por cada oveja que el Señor ha puesto en nuestro redil. Y oramos de día y noche. Oramos incansablemente por cada oveja que el Señor nos ha permitido pastorear. Pero lastimosamente muchas veces encontramos ovejas que no son obedientes, que son rebeldes al mandato de sus pastores, que son rebeldes al llamado que se les hace a servir en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí este verso dice claramente que en cada una de mis oraciones me acuerdo de ti, oh Timoteo, y por ti oro de día y de noche. Porque ese es el llamado de un pastor. Cuando el Señor Jesús tiene esa conversación hermosa con Pedro, en 3 oportunidades el Señor le dice: Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, alimenta a mis corderos. Pedro, cuida de mis ovejas. En 3 ocasiones, repetidamente el Señor se refiere a sus pastores, que debemos cuidar de sus ovejas, que debemos alimentar con la palabra del Señor a sus ovejas, que debemos guiar su rebaño. Pero te pregunto, ¿tú te dejas guiar por tu pastor? ¿Permites recibir el cuidado de tu pastor? Cuando este hombre de Dios, cuando esta mujer de Dios se preocupa por ti de día y de noche. El verso 4 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Nosotros los pastores deseamos en todo momento ver a esas ovejas que el Señor nos ha permitido pastorear. Y nos llenamos de gozo cuando vemos que estas ovejas que estamos pastoreando están llenas del Espíritu Santo de Dios, están llenas de la palabra del Señor, porque son ovejas sujetas primeramente a Cristo Jesús, pero también son ovejas sujetas a sus pastores. Y esto le da libertad al Espíritu Santo de Dios para obrar en sus vidas. Pablo reconoce la educación que Timoteo había recibido de su abuela y de su madre. Pero una educación en la palabra de Dios, una educación en el temor de Dios, una educación en los caminos de Cristo Jesús. Y Timoteo nunca se apartó de las enseñanzas que recibió de su abuela y de su madre. Pero ahora Timoteo se encuentra con un hombre de Dios, se encuentra con el apóstol Pablo, y ve en Pablo a un verdadero hombre de Dios, y decide ser su discípulo. Decide obedecer la palabra de Pablo, porque sabía de que Pablo es un instrumento de Cristo Jesús,
reconocía en Pablo un instrumento de honra en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, debemos siempre sujetarnos a aquel hombre que ha recibido el llamado de Dios, sujetarnos a aquella mujer que ha recibido el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los consejos que nosotros los pastores damos, lo encontramos en el verso número 6 que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nosotros siempre le aconsejamos a nuestros congregantes que no descuiden el fuego del Espíritu Santo de Dios, sino que por el contrario, aviven diariamente el fuego ardiente del Espíritu Santo de Dios que está en su interior. No podemos descuidar que esa llama se apague, sino que por el contrario, que día a día esa llama se avive más y más en nuestro interior. Yo recuerdo que siempre los insto a leer la palabra de Dios, a que escudriñemos un capítulo por lo menos de la palabra del Señor, a que le dediquemos más tiempo a la oración, que cantemos durante el día cánticos de alabanza y adoración al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos apartemos de todo mal camino, porque en ti y en mí se ha marcado un solo camino, el camino estrecho que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Y para caminar en este camino debemos llenarnos de fe, debemos llenarnos de valentía, pero sobre todo debemos llenarnos del poder de Dios. Dice claramente el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este espíritu no nos permite apartarnos ni a derecha ni a izquierda de los caminos de nuestro Señor Jesucristo, sino que por el contrario, este Espíritu Santo de Dios nos da la fortaleza para aceptar las aflicciones. Este Espíritu Santo de Dios nos da la fortaleza para aceptar los desiertos, para aceptar las tribulaciones. Porque tú y yo hemos sido llamados a participar de los mismos sufrimientos que sufrió nuestro Señor Jesucristo por causa del Evangelio. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miramos aquí otro llamado que le hace Pablo a su siervo Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido
Si estamos nosotros persistiendo en la palabra de Dios, estamos nosotros siendo hombres y mujeres persistentes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no podemos ser simplemente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Y tenemos que persistir en seguir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios, conforme al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le recuerda a Timoteo que desde su niñez él ha aprendido las Sagradas Escrituras. Porque vuelvo y les reitero, Timoteo fue enseñado por su abuela y por su madre. Pero ahora ya Timoteo está en manos de Pablo. Ahora Timoteo está bajo la dirección del apóstol Pablo, bajo la dirección de un hombre de Dios. Y Pablo nunca perdió ocasión para aconsejar a su joven discípulo. Y nosotros, tampoco como pastores, perdemos ocasión de aconsejar a las ovejas que el Señor Jesús nos ha permitido pastorear. Pablo le recuerda a Timoteo de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú deseas hacer la obra del Señor, si tú deseas poner tus manos en el arado, debes escudriñar las Escrituras. Debes llenarte de su palabra. Debes guardar en tu interior como el mayor de los tesoros la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque ella es útil para enseñar. La palabra del Señor hace que el hombre de Dios, que la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miramos de que Pablo siempre está instruyendo a su joven discípulo, enseñándole cómo seguir en el camino de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué vemos en Timoteo? A un joven discípulo sujeto a su pastor, sujeto a Pablo, a un joven discípulo dispuesto a dejarse guiar por su mentor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Pablo no se cansa de instruir a su siervo Timoteo, así como yo tampoco me cansaré de instruirlos como ovejas que el Señor ha puesto en nuestro redil. Dice en 2 a Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Gloria al Señor, que su palabra es libre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Miramos aquí una vez más Pablo exhortando a su siervo Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es que nosotros nos preocupamos por las ovejas del Señor Jesús. Y esto nos lleva a empujarlos, a motivarlos, a que siempre vivan esforzándose para continuar en la fe que es en Cristo Jesús, a no descuidar el llamado que el Señor Jesús les ha hecho. Pablo una vez más exhortando a Timoteo diciéndole: Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Milita como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Cristo Jesús están aquí en esta hora? Como soldados de nuestro Señor Jesucristo, vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes y vamos a seguir adelante en el llamado que el Señor Jesús nos ha hecho. Y que sea el Señor Jesús dándonos entendimiento y sabiduría de su santa y poderosa palabra. Porque miramos que aquí Pablo le dice a Timoteo en el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y es que el Espíritu Santo de Dios habla a través del hombre escogido por Cristo Jesús. Y nosotros le pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios quien les llene a ustedes de sabiduría y del conocimiento de su santa y poderosa palabra. Amén. A veces podemos ser mirados como canzones, pero es que no podemos descuidar el rebaño que el Señor Jesús nos ha permitido pastorear. Es que el pastor me pide que yo lea un capítulo, que lea 2 capítulos diariamente, pero el pastor no sabe que yo soy un hombre, que soy una mujer ocupada, que tengo muchas obligaciones en mi casa, en mi hogar. Pero cuando tenemos en nosotros el anhelo de crecer, nos va a sobrar tiempo. Por muchas ocupaciones que tengamos, nos va a sobrar tiempo para escudriñar las Escrituras. Es que el pastor me pide reiteradamente que yo debo orar, que debo mantener más tiempo de intimidad con el Señor. Pero el pastor no conoce que cuando yo llego a mi casa, llego cansado, únicamente con el deseo de descansar, de dormir. Pero lo que tú no conoces es que cuando tú apartas un tiempo para orar, para tener intimidad con el Señor, Él te llena de fortaleza, Él renueva tus fuerzas. Y podrás entonces pasar toda la noche en oración, pasar toda la noche en intimidad con el Señor, y te vas a despertar con unas fuerzas como las del búfalo, porque es Cristo Jesús quien renueva nuestras fuerzas. Dice la palabra que Él da fuerzas a aquel que está cansado. Entonces, si es por cansancio, póstrate a los pies del Señor y Él te dará nuevas fuerzas.
Dice la palabra en primera a Timoteo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿A quién? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz del Dios nuestro y de Cristo Jesús nuestro Señor. Miramos una vez más Pablo dirigiéndose a Timoteo. Pero se dirige a Timoteo reconociendo en Timoteo a un verdadero hijo en la fe. Dice el verso 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Eres tú un verdadero hijo en la fe en Cristo Jesús? ¿Eres tú una verdadera hija en la fe en Cristo Jesús? ¿O solamente estás por complacencia? ¿O estás por motivaciones? ¿O estás por curiosidad? Porque Pablo reconoce en Timoteo a un verdadero hijo en la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y puede Cristo Jesús hallar en ti a un verdadero hijo suyo, a una verdadera hija suya en la fe? Amados hermanos, vamos a ser verdaderos hijos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús encuentre en nosotros esa fe genuina, no una fe fingida, sino una fe verdadera, una fe creciente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús desea hoy hallar en ti a ese Timoteo que Él necesita. Y sé que si tú estás aquí escuchando esta palabra del Señor, es porque tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios y eres ese Timoteo que hoy, en este tiempo, el Señor Jesús desea encontrar, desea hallar. Y sé que tú eres ese Timoteo hallado por el Señor Jesucristo, para la gloria y honra de su santo y poderoso nombre. Hoy el Señor Jesús desea levantarnos a nosotros como el Timoteo de este tiempo. Levantarnos a nosotros en obediencia, levantarnos a nosotros en fe, levantarnos a nosotros en gloria para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Miramos otra gran exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Y se encuentra en 2 a Timoteo en el capítulo 4, a partir del versículo 1. Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Gloria al Señor por este llamado que el Espíritu Santo de Dios nos hace en esta hora. Pablo, dirigiéndose una vez más a su siervo Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y esta palabra es para ti hoy, amado hermano, amada hermana. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Porque tú y yo sabemos que en estos tiempos se han levantado falsos maestros, falsos predicadores, que solamente traen doctrina de hombre, mas no se está predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy el Señor nos está instando a que nos levantemos a predicar el verdadero evangelio de salvación, que es en Cristo Jesús. Que no permitamos que la gente sea engañada por estos falsos maestros, por estos falsos pastores, por estos falsos predicadores. Y es allí donde el Señor Jesús quiere hallar en ti al Timoteo de este tiempo. ¿Cuántos pueden decir: Señor, aquí estoy yo, úsame a mí, Señor? Señor, yo estoy dispuesto a predicar tu palabra con temor y temblor. Estoy dispuesto, Señor, a redarguir, a exhortar, a reprender en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo soy el Timoteo que tú necesitas en este tiempo. Aquí estoy, Señor, para ti. Aquí estoy para servirte. Aquí estoy, Señor, para adorarte. ¿Cuántos lo pueden declarar en esta mañana? Señor, aquí estoy para servirte. Úsame con poder y gloria en la predicación de tu santa y poderosa palabra. Dice el libro de Filipenses, en su capítulo 2, los versículos 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Miramos ya la madurez que Pablo encuentra en Timoteo. Ya aquí, Timoteo es enviado a la iglesia de Filipos por Pablo, porque ya Pablo reconoce en este joven Timoteo a un verdadero siervo de Cristo Jesús. Ya Pablo ve en Timoteo a un hombre que se ha dispuesto al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros los pastores queremos ver que nuestras ovejas hayan tenido un crecimiento espiritual tan grande que los podamos enviar a predicar la palabra de Dios a otros lugares, a otros escenarios. Pablo se dirige a los de Filipos y les dice que prontamente les va a enviar a Timoteo. Miramos aquí ya la confianza que Pablo deposita en Timoteo. De decirle: Timoteo, ahora te voy a enviar a la iglesia de los filipenses y tú vas a ir
en representación mía, porque ya en ti está el verdadero evangelio de salvación de Cristo Jesús. Ya en ti está el mismo Espíritu que está en mí, ahora también está en ti. Y me gusta lo que dice el verso 20, que dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Qué bueno es que Cristo Jesús pueda hallar en ti al Timoteo de este tiempo. Que entre toda la iglesia el Señor pueda encontrar en ti ese instrumento de bendición para ir a otros lugares a llevar su evangelio. Pablo encuentra en Timoteo a un verdadero hombre de fe. Y yo espero en el amor de Cristo Jesús que en ti también se pueda encontrar a una verdadera mujer de fe, a un verdadero hombre de fe que esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y miramos los elogios que tiene Pablo para con Timoteo. En el verso 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién está hablando Pablo? De Timoteo. De que ya los méritos de Timoteo son conocidos. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Siempre estuvo allí este fiel servidor, Timoteo, sirviendo con Pablo en la obra y en el ministerio que el Señor le entregó. Amén. Cuando a ti se te pida predicar, hazlo con libertad de espíritu. No importa que llegue el temor, que llegue el miedo, porque quien te pide predicar no es el pastor, es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús te pide predicar, Él va contigo, Él te acompaña, su presencia irá contigo todos los días de tu vida. Y será el Espíritu Santo de Dios quien haga fluir su santa y poderosa palabra a través de ti y en medio de ti. Pero tú toma la decisión de servirle. Toma la decisión de ser ese instrumento que el Señor espera hallar en ti. Toma la decisión de ser el Timoteo de este tiempo. Amén. ¿Qué encontramos en esta palabra del Señor? De que Pablo se dirige a Timoteo. Pablo instruye y le da consejos para dirigir la iglesia. Pero Pablo también exhorta a Timoteo para que no dejara que otros menospreciaran su ministerio debido a su juventud, debido a su corta edad. Y como Timoteo se rindió a la obediencia a Pablo, vemos que él crece espiritualmente. Timoteo creció tanto que muchos historiadores dicen que Timoteo llegó a la estatura de Pablo. Timoteo fue tan lleno del Espíritu Santo, así como lo fue Pablo. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre que desde su juventud fue sujeto
a su pastor. Fue sujeto y fue obediente a Pablo en todo tiempo. Amén. Quiero finalizar, amados hermanos, en el libro de Romanos capítulo 12. Solamente voy a tomar los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos de los que estamos aquí escuchando esta poderosa palabra, hoy nos vamos a presentar delante del Señor Jesús con nuestros cuerpos en ofrenda viva, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, como el Timoteo que tú necesitas en este tiempo. Vamos a rendir nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a vivir conforme a la voluntad del Señor, que es una voluntad agradable y perfecta. Porque ¿qué encontramos en Timoteo? En Timoteo hallamos 5 cualidades. Hallamos en Timoteo una fe auténtica. Hallamos en Timoteo una obediencia constante. Hallamos en Timoteo una vida de servicio. Hallamos en Timoteo la sana doctrina, la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hallamos en Timoteo una convicción valiente para hacer la obra, el ministerio que Cristo Jesús quiso que él hiciera al lado del apóstol Pablo. Amén. Que el Dios Todopoderoso les bendiga de una manera sobrenatural, esperando en Cristo Jesús que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi propia vida. Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Título: dejándonos